Que mis ojos no te puedan ver. Dios amado y Padre celestial, aunque nuestros ojos físicos no te puedan ver, tú estás aquí. Aunque nuestras manos no puedan tocarte, tú estás aquí. Sentimos tu majestad y tu poder. Tu presencia inconfundible, Señor, para romper cadenas y libertar cautivos, para sanar enfermos del alma y del cuerpo, para cambiar vidas distorsionadas y enderezarla conforme a tu verdad. Señor, mira a cada amigo que está en nuestra sintonía o que está aquí en el templo. Habla su corazón. Abre su sentido para que puedan comprender la verdad de tu palabra. Y ayúdalos, Señor, a encontrarse y recibir la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Génesis. Vamos a leer la Biblia en Génesis y en Judas. Vamos a leer dos partes. Primero vamos a leer en el capítulo 4, versículos 3, algunos, del primer libro de la Biblia, Génesis, en el nombre del Señor. Y luego leeremos el versículo 11 de Judas. Génesis 4, 3, 4 y 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Leamos ahora en Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Quiero compartir la palabra del Señor en esta oportunidad con el tema camino y destino de Caín. Nos proponemos con la ayuda del Señor hacer una reflexión profunda o conducirlos a ustedes a una reflexión profunda para provocar un cambio de camino o una revisión del camino de acuerdo al destino que perseguimos. Cuando nosotros vamos de viaje, nos dan un ticket, un vuelo para un avión. Hay muchos aviones en el aeropuerto. Cada uno tiene su destino. Entonces a usted le dan un destino en el ticket. Su destino es Madrid, o Lisboa, o Miami. Entonces ese avión va para Miami. Cuando nosotros vamos para cualquier ciudad, salimos de la ciudad de Santo Domingo y vamos o venimos para La Romana, tomamos la carretera que va hacia el este, que antes era la carretera Mella, ahora es autopista y Expreso Las Américas, etcétera. ¿Por qué yo no cojo la autopista Duarte si voy para La Romana? Porque el destino determina el camino y el camino determina el destino. O sea, son dos términos aparentemente o diferentes, pero que son indivisibles. De acuerdo al destino es el camino y de acuerdo al camino es el destino.
Si yo tomo X de camino, llegaré a X destino. Y si quiero llegar a X destino, debo tomar el camino correcto. Entonces, camino es la manera, la forma, la conducta, el territorio por donde yo camino en el tránsito por la vida. Más o menos ese es el destino, el camino. Y el destino es el lugar donde yo me propongo, el lugar a donde, o la etapa a donde yo me propongo llegar o donde me conduce ese camino. Por ejemplo, en la vida real, un borracho. ¿Cuál es el camino de un borracho? Bueno, el camino del borracho es el vicio, el juego, la parranda. ¿Cuál es el destino del borracho? La ruina. Si usted se toma lo que gana, si usted vive su vida de juego en juego, si usted vive su vida sin responsabilidad, su destino es la derrota. Su destino seguro es la ruina. ¿Quién lo conduce a esa ruina? El camino que usted lleva. Si usted va por ese camino, no puede llegar al éxito, no puede llegar a ninguna cosa buena, porque el camino es malo. Un hombre honesto, trabajador, inteligente, desarrolla ese camino de honestidad, de trabajo y de perseverancia. Su destino no puede ser la ruina. Su destino no puede ser la derrota, sino el éxito, el reconocimiento de sus congéneres, de sus conciudadanos, y que todo el mundo reconozca su trabajo, porque es un hombre serio. Ese tipo de gente a veces no necesita ni fiador ni garante, porque su conducta es su garantía. Yo recuerdo un caso de un hermano, y luego él dijo que los amigos, los colegas, los otros almacenistas, le dijeron: lo que tú necesites, pídelo, que nosotros te vamos a ayudar a que te levantes. ¿Por qué lo hicieron? Por la conducta. Entonces, aunque el fuego intentó destruir su futuro, como el camino de él era correcto, el destino era el éxito. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia advierte, porque en el camino de la fe también hay sus tropezones. La Biblia advierte muy certeramente sobre el camino de la fe. Hoy hay aumento de maldad, y con la maldad va todo, la materialidad, porque el materialismo es el padre y la madre de todos los males. Por eso dice Pablo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo malo de esto es que el materialismo, el amor al dinero y a las cosas, a los bienes materiales que son perecederos, ese amor desmedido a los bienes materiales está afuera en el mundo, y también se ha metido a la iglesia. Y eso ha traído y traerá muchos problemas. Paralelamente surgen maestros, enseñadores de esa corriente, donde las personas parecen como unos motivadores de promoción personal, y ayudándonos a nosotros a ser grandes, utilizando los medios que presenta el mercado, el negocio, para conseguir muchas cosas aquí en la tierra. Y aparece gente que lo sigue, aparece gente que necesita que le den ese yompeo, ¿verdad? Porque hay mucha avaricia, hay mucha codicia. Los bienes materiales son buenos, pero hay otros bienes que son superiores. Y yo no puedo dejar lo superior por lo bueno. Lo bueno es bueno, pero lo superior es superior. Entonces, cuando lo bueno me quiere dañar lo superior, yo tengo que negociar. Digo, no, yo no puedo desestimar esto, porque esto es bueno, pero se acaba.
esto es superior porque también es bueno y no se acaba. Entonces, hay mucha avaricia en muchas condiciones y muchos codiciosos que los hombres de este tiempo han creado para satisfacer nuestros deseos. Y hay maestros que son como los árboles frondosos, con muchas ramas y muchas flores, pero sin raíces. Y cuando llega cualquier viento, se va el maestro con los alumnos y no queda nadie. El peligro consiste en falsear la verdad o la fe bíblica, porque falsificar la fe es condenación. Dice Juan 10:1, al que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Está hablando muchas cosas con pocas palabras. El que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que se sube. El que no llega, el que no va a la casa de Dios, el que no va a la obra de Dios, el que no va al servicio a Dios por la puerta correcta, es ladrón y es robador. Y más adelante dice, no le hacen caso las ovejas. Entonces, el Señor hace advertencia sobre el camino de Caín. Hay una confrontación, dice el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, está hablando en los versículos anteriores, está hablando de Sodoma, de Gomorra, de aquellos fornicarios que van en pos de los vicios contra naturaleza, una serie de pecados que la gente practicaba y no quería dejar de practicar porque a la carne le eran satisfactorios. Entonces, refiriéndose a esa impiedad, a esa maldad, dice el apóstol Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y otros errores que vamos a comentar más adelante. Hay una confrontación apostólica. Judas exhorta que contiendan, en los versículos anteriores, él dice que contendamos por la fe, una vez dada a los hombres. Es decir, que cuidemos y estemos alerta. Porque hay muchas cosas que se están vendiendo hoy que son falsas. Entonces el Señor avisa desde el principio. Eso está en el versículo 3. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que luchemos ardientemente por la fe que ha sido una sola vez dada a los santos. Entonces hay muchas amenazas a la fe. Hay muchas cosas para que nosotros perdamos concentración y nos desviemos. ¿Qué le pasa al conductor de un vehículo si se entretiene mirando otra cosa que no sea el frente hacia donde va su destino? Se desvía y puede tener un accidente. Cuando nosotros, que debemos estar enfocados en Jesucristo y en su palabra, nos entretenemos mirando a los lados, difícilmente o seguramente tendremos un accidente de nuestra fe. Empezaremos a enfriarnos, perderemos la señal emanada de la antena celestial y la relación con Dios se va a romper. Entonces vendrán los problemas que vienen siempre después de una desconexión con Dios. Entonces debemos estar alerta. Hay 3 menciones que hace el apóstol Judas cuando hace la advertencia. Ay de los que siguen el camino de Caín. 2 cosas más. No solamente hay de los que siguen el camino de Caín, sino los que van por el lucro de Balaán y los que entran en la contradicción de Coré. Todos estos caminos, los 3 que él menciona y otros, pero vamos a trabajar con los 3. Con esos 3 caminos el destino es fatal.
Entonces, por eso es que el apóstol nos llama la atención a que no sigamos el camino de Caín, el lucro de Balaam y la contradicción de Coré. Primero, ¿quién fue Caín? ¿Cuál fue su hazaña? ¿Y de qué se hizo símbolo Caín? La historia registra a Caín. Se habla de 4.000, de 6.000, de 8.000 años de distancia de nosotros. No nos importa la distancia. Lo que nos interesa es la realidad del hecho. Existió un personaje que la Biblia denomina Caín. ¿Por qué fue grande Caín? ¿Por qué todavía a miles de años de distancia estamos hablando de Caín? Su fama fue por malo. Su fama fue que él mató a su hermano. El primer fratricida que hubo fue Caín. El primer criminal. Y se estrena con su hermano. Poca gente se llama Caín. Realmente no conozco a nadie. Porque nadie quiere tener un Caín en la familia. Nadie quiere. Y yo pienso que si a alguien se le ocurre ponerle a su hijo Caín, cuando el muchacho está grande se cambia el nombre. Porque eso como que lleva una maldición detrás. Eso da malo por donde quiera. Entonces nadie quiere arrastrar esa carga de maldad en sus hombros. Entonces lo primero es el símbolo de Caín. Símbolo de maldad, de crimen, de homicidio, de sangre, sin familia, porque el que mata a su hermano se queda sin familia. Le coge miedo sus padres y todos los que son cercanos, le coge miedo si mató a su hermano. ¿Qué no hará? A cualquiera le puede hacer lo mismo. ¿Cómo ocurrió esto? Dice el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Porque Caín era religioso. Caín quería estar bien con Dios. Caín no quería descuidarse con su Dios. Pero Caín tomó el camino equivocado porque Caín se fue por los requisitos visibles, tangibles, por la parte religiosa. Por ahí se fue Caín. Y no pensó en la realidad de Dios, que Dios es espíritu y que Dios trabaja con nuestro espíritu y que nuestro seguimiento a Dios no es necesariamente material, sino espiritual. Entonces dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Lo primero es que Caín no se detuvo a meditar cuál era la ofrenda que quería Jehová. Caín no sabía, porque no se había detenido a meditarlo, con qué él podía agradar a Dios. Y agarró un poquito de lo que tenía ahí. Dijo, déjame llevarle esto a Jehová. 2 o 3 mangos, 2 o 3 guineos, 2 o 3 racimos, cualquiera. No lo eligió, no lo escogió, sino que agarró lo que estaba más cerca. Súbeme eso en la carreta. Aunque todavía los sumerios no habían inventado la rueda, pero a lo mejor tenía algo de movilidad. Llévame esto para que se lo voy a llevar a Jehová. Hay gente que da ofrenda así, de lo que les sobra, de lo que ya no sirve. Por eso cuando uno hace esos movimientos que hace a fin de año, o en la kermés, en los mercados de pulga, en las cosas que hacemos para bien social, y le pedimos a la gente que lleve cosas, prendas, ropa, que usted no esté usando, pero que esté en perfectas condiciones o que sea nueva. Hay gente que limpian el armario o el closet y sacan todos los trapos que ellos no ya le molestan y lo tiran. Eso hizo Caín. Fue al closet y sacó lo que no servía o lo que a él no le interesaba y se lo llevó a Dios. Cuando nosotros le vamos a dar algo a Dios, debe ser lo mejor y debe ser lo que a Él le agrada, comenzando con nuestra vida, comenzando con nuestros actos, comenzando con nuestra conducta. Entonces Caín llevó del fruto de la tierra.
Versículo 4. Y Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, primero Abel no trae fruto, sino un regalo o una ofrenda con vida. Lo mejor de sus ovejas. No cualquier oveja. No la que estaba renca, la que estaba tuerta, la que estaba enferma, la que estaba delgada, flaca, enclenque. No. Dice de las más gordas de ellas. Y de los primogénitos. Tiene mucha importancia en la Biblia lo del primogénito. Entonces él busca ovejas primogénitas y ovejas en buen estado de salud, gorda, y la llevó en sacrificio a Jehová. Ahí hay sangre, ahí hay vida. Lo que llevó Caín no tenía vida, lo que tenía era muerte, porque el fruto desde que usted lo corta del árbol a morirse que va. Entonces aquí era símbolo de vida. Le llevó animales vivos, ovejas gordas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice de Caín que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Le cayó mal. Él se dio cuenta que a Dios no le agradó lo que él llevó. Y dice que se ensañó, o sea, cogió la cuerda, se enojó, se ofendió, pero es con Dios que está tratando. Se ofendió con Dios. Quien debió ofenderse fue Dios. El que se ofende es él. Dice que se ensañó su semblante, decayó su semblante y se ofendió contra Dios, porque Dios no aceptó la ofrenda que él llevó. La ofrenda medalaganaria, la ofrenda sobrante que él llevó, la ofrenda sin vida que él llevó, él quería que Dios necesariamente la recibiera. Y de ahí en adelante, Caín elige su camino. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Dice el versículo, más adelante el versículo 6, 7 u 8, que salió con su hermano, lo invitó al campo. Como nunca había habido problema entre ellos, el hermano está inocente. Abel no tiene idea de lo que hay en el corazón de su hermanito. Y su hermanito lo invita a un paseo por el campo. Y el odio que él tenía, el enojo que él tenía en su corazón, porque Dios rechazó su ofrenda, él lo iba a convertir en un asesinato contra su hermano. Y su hermano va inocentemente. Y dice la Biblia, y Caín mató a Abel. Ahí comenzó el camino de Caín. Nosotros podemos definirlo que comenzó como rebeldía. Primero como incredulidad. Lo primero que hace Caín en su camino, el camino de Caín, que es del que nosotros queremos evitar, dice el Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En Génesis no lo dice, pero había un condimento especial en esa ofrenda. Abel tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Caín lo hizo para salir del momento. Abel lo hizo para agradar a Dios. Caín lo hace para cumplir un requisito que él mismo se había inventado. Entonces Abel lo hace con fe. La ofrenda que no es de fe, no vamos a decir que sea pecado, pero es poca cosa. Dice en Corintios que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, la diferencia no solo fue la ofrenda, la diferencia se reflejó en la ofrenda, pero la causa de la diferencia era la fe que tenía Abel.
Abel lo hizo para agradar a Dios. Caín lo hizo para salir del paso. Entonces el primer problema del camino de Caín, cuando dice que no sigan el camino de Caín, es porque Caín siguió un camino de incredulidad. Debemos evitar ese camino. Segunda característica del camino de Caín, rebeldía. Sabiendo el tipo de ofrenda que Dios recibía, llevó lo que a él le pareció, queriendo establecer sus propias reglas para honrar a Dios. A veces sabemos demasiado. A veces somos tan inteligentes que creemos que vamos a corregir a Dios. Me llamó mucho la atención en uno de los viajes a Tierra Santa, si mal no recuerdo, que donde están los rollos del Mar Muerto, el guía nos explicó algo. Y él decía que los que escribían esos rollos eran personas que sabían escribir, pero que no eran inteligentes. Y explicó por qué no querían gente muy inteligente. Porque el inteligente analiza mucho, corrige y cambia. Usted dice, mira, pon esa Biblia ahí. Y el que es máquina, el que no calcula, la pone ahí mismo donde usted le dijo. Pero el inteligente dice, no, por ahí se puede caer. Deja ponerla aquí. Fíjese que los dictadores, los déspotas, los monarcas, usaban hombres que no fueran inteligentes sino máquinas. Y encima de eso lo castraban para que fueran eunucos. Para que no hubiera inclinación de ningún tipo y fueran como máquinas, como caballos enfocados a hacer lo que ellos digan. Porque a la gente le gusta mucho corregir, cambiar y disponer. A la Biblia no hay que arreglarle nada. La fe es la que dejó el Señor. Usted no puede ni aumentar eso ni quitarle a eso. Déjelo así, porque si lo altera, lo daña. Entonces, el hombre que analiza, que es inteligentísimo, cree que le va a ganar a Dios y dice, no, pero Dios se equivocó aquí. Y eso le pasó a Caín. Caín analizó y dice, no, hombre, no, a mí es más cómodo. Lo importante es que yo vaya a la iglesia. No importa la actitud. Dios lo que quiere es que yo vaya. Y la Biblia dice muy fácil, obedecer es mejor que los sacrificios. No, que Dios lo que quiere es que yo haga un ayuno de 40 días. Yo voy a hacer un ayuno de 40 días. Hay ayunos de 40 días que son pasar hambre 40 días. Creen que le van a tumbar el pulso a Dios ayunando 40 días. Lo importante no es el sacrificio de los 40 días. Lo importante es la intención de ese sacrificio. Abel lo hizo por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio. Caín no usó fe, Caín usó la razón. El requisito es que lleve una ofrenda. Y yo llevo una ofrenda. Y ya. Entonces, como Caín sabía tanto, arregló el asunto, la regla divina, hizo lo que él quiso, su propia regla para honrar a Dios. Así hay muchos de nosotros, amigos y hermanos, que a veces queremos cambiar lo que Dios ha pedido y hacerlo como a nosotros nos gusta. Lo que yo veo que está bien, aunque no sea lo que dice la Biblia, yo lo hago porque digo, a Dios le agrada así porque así está mejor. Bueno, está mejor para ti, pero el problema no es para ti. El problema es lo que es la obediencia. El problema es que si Él dijo amarillo, es amarillo, no es verde. Y si dijo marrón, no es gris, es marrón. No, pero el gris más delicado, pero es marrón que yo lo quiero. A ti no te interesa que sea delicado, tú no sabes para qué que yo lo quiero. Entonces no corrijamos como hizo Caín. En su camino, Caín se rebeló contra Dios. Eso es lo que está haciendo la sociedad moderna. Rebelarse contra las reglas establecidas por Dios. En todos los aspectos quieren cambiar. No quieren hacer las cosas que Dios dejó establecida y ordenada. Y son tan extravagantes que ahora quieren controlar los nacimientos poniendo gente a amarse del mismo sexo.
como Dios lo dejó establecido, no le gusta. Así no debe ser porque así tenemos problemas. Vamos a ponerlo así, vamos a cambiarle los signos para que el hombre se enamore de un hombre y una mujer se enamore de una mujer. Y ese ya, ahí controlamos la natalidad. Porque ellos piensan que la natalidad hay que controlarla. Y su inteligencia le da que hay que controlarla de cualquier manera. A veces uno escucha, porque la gente que no tiene fe no puede pensar igual que el que conoce un poquito a Dios. A veces uno escucha a la gente diciendo que el mundo está superpoblado, que hay más gente que la que caben. Es mentira, porque hay demasiado territorio sin gente. Hay demasiado tierra inhabitada. Entonces, no, que hay demasiados millones de gente y dentro de tantos años seremos tantos y no vamos a poder vivir y la tierra no va a poder. Parece que el que hizo la tierra, el que hizo el hombre, no calculó bien. Y quiero que sepan que el control lo tiene Dios. El Señor no ha soltado el control. Si Él hizo para que la tierra, para que fueran 20,000 millones de habitantes, no se asuste porque vayamos por 8 o 9. Porque Él lo hizo no para lo que usted calculó. El cálculo lo tiene Él. Entonces no podemos cambiar las reglas establecidas por Dios. Eso es rebeldía, rebelarnos contra Dios. Entonces eso es camino de Caín. El otro distintivo del camino de Caín es la maldad. Odió a su hermano. Vivió bajo maldición él y su descendiente. Mató a su hermano e hizo lo que acostumbran a hacer. La gente cree que es nuevo, pero es viejo en el siglo XX. Esconder el cuerpo del delito. Él creyó que lo iba a ocultar y lo enterró por allá lejísimo. Como nunca nadie había matado a nadie y nunca nadie había enterrado a nadie, dijo, no, este es el crimen perfecto. Nadie sabrá qué pasó con Abel. Cuando me pregunten diré, Abel se perdió o Abel se lo comió un león. Yo no sé de él, no sé qué se hizo. Y él siguió su vida campante, tranquilo, sin remordimiento de conciencia, ni nada que se parezca. Pero un día está él muy quitado de bulla, y desde el cielo le dicen, dice Génesis, que le hablaron y le dijeron a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él se hace el loco. Él no sabe, ¿y acaso soy yo guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí comenzó el periplo de Caín. La maldición de Dios vino sobre él y ya ustedes conocen la historia. Vivió bajo maldición él y su descendiente. Dios fue severo con Caín aparentemente. Porque hermanos y amigos, el camino de la insubordinación y la rebeldía contra la autoridad divina acarrea castigo fuerte de parte de Dios. Dios tenía que dar un ejemplo con Caín para ayer y para hoy. Hay otros casos similares que dice Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el camino de Balaam, por el error de Balaam, el lucro de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El que tenga oído, oiga. Está hablando con los seguidores del camino de Caín de ayer y de hoy. Los que siguen el camino de Caín son rebeldes, les gusta la maldad, les gusta disponer, cambiar las reglas divinas, etc. ¿Cuál era el problema de Balaam? Balaam era un profeta. Y ese profeta, dice aquí, se lanzó por el lucro. ¿Qué es el lucro? Los bienes, la materialidad, las ganancias, las cosas materiales, el dinero. Entonces, había un rey que se llamaba Balac. Y ese rey quería destruir el pueblo de Dios. Y él se cansó de luchar humanamente para acabar con Israel y no podía, porque Dios defendía a su pueblo. Ahora, él le dijeron que lo único que podía destruir a Israel era el mismo, el dueño, Dios. Y él, aunque él usó los magos y los astrólogos y todos los baales y todos los dioses falsos, paganos, contra Israel, nada funcionaba.
Porque contra el pueblo de Dios no funciona nada. Los brujos no pueden. La brujería, si usted no sabía eso, apréndaselo. El que conoce a Jesucristo, el que le sirve al Señor, el que está en las manos del Señor, mire, usted se puede reír de los brujos. Ellos pueden mandarle detrás lo que a ellos le dé la gana. Si usted está cubierto por la sangre de Cristo, lo menos que hace el hechizo es devolverse. Es lo más sencillo. Entonces alguien le dijo a Balac, de la única manera que tú puedes destruir a Israel es que provoque al Dios de ellos que lo acabe. Porque no hay manera de acabar con el pueblo de Dios. Entonces la idea fantástica que tuvo, déjame llamar comprar un profeta. Porque la gente cree que solamente aquí abajo es que hay fraude. El fraude está en todas partes. Y ha estado donde hay gente. Lo que pasa es que uno grita cuando es contra uno. Cuando es contra el otro, uno no le importa. Entonces Balac dijo, con dinero, yo le voy a comprar el voto a Balaam. Lo voy a poner a votar por mí. Aleluya. Y llamó al profeta Balaam, pobre infeliz que no tenían que caerse muerto. Y le ofreció villas y todas las cosas buenas. Dinero, riqueza. Te voy a dar tanto, te voy a poner aquí, te voy a hacer aquello. ¿Y por qué tú me vas a dar tanta cosa? Solamente quiero una cosa. Sencilla. Que no te cuesta nada. Yo lo que quiero es que tú maldigas a ese pueblo. Y él intentó maldecirlo, pero no pudo. La maldición se descomponía, venía en contra, venía hacia atrás. Y mientras más lo maldecía, más Dios lo bendecía. Entonces no pudo. Ahora, ¿por qué Balaam intenta violentar lo que Dios tiene establecido? Por el lucro. Entonces, ¿cuánta gente habrá por ese camino? El apóstol está diciéndonos que no nos lancemos por el camino de Caín, el lucro del error de Balaam y la contradicción de Coré. Y lo está diciendo porque como hay mucha gente que le gusta la rebeldía y la maldad de Caín, o no que le gusta porque lo niegan, pero la practican. Dicen que no, pero sí. Asimismo hay mucha gente que por el lucro venden hasta el alma. No le importa lo que le pase a la familia. No le importa lo que en el futuro le pase a su propia vida. Hay gente que han hecho pacto con el mismo diablo y le han vendido sus hijos con tal de que le dé riqueza, fama y fortuna. Y dice, yo te doy lo que sea. Y creen que van a engañar al maligno. De la única manera que usted se puede zafar es entregándole su vida a Cristo y haciéndolo de verdad. No camuflaje. No de juego. Porque el Señor sabe quiénes lo están haciendo con sinceridad y quiénes están haciéndolo como una pantalla. Entonces, ¿cuánta gente hay que por el lucro primero o han abandonado la fe o no han querido seguir al Señor? Porque piensan que lo material es más importante. El camino de Caín fue materialista. ¿Cuál fue el resultado de Caín? ¿Queremos nosotros el resultado de Caín o el resultado de Balaam? ¿Queremos nosotros fracasar, ser escupido por Dios, bajo la maldición de Dios y que se destruya todo porque dejemos que el diablo nos engañe con el camino de Caín y con el lucro de Balaam? Pero hay otro caso, el caso de Coré. Contradijo y enfrentó a Moisés, siervo de Dios, también por ambición de poder. Quería ascenso y superación ministerial o social. Su final fue trágico. Coré fue aquel que levantó una sedición contra Moisés. Fue aquel que discutió, dijo, pero acá tú eres igual que yo, o yo soy igual que tú. A ti Dios te habla y a mí no me va a hablar. No, todos somos iguales.
Esto se acabó. Que tú eres la cabeza, no hombre, no, aquí somos cabeza todos. O sea, quiso meter la democracia. La democracia es buena, pero aquí abajo. La democracia es el mejor sistema político que conoce el hombre, pero no es perfecta. Y en el cielo no hay democracia. Entonces, Coré dijo, Coré levantó su partido, puso un partido, y como fue a las elecciones y Moisés seguía adelante, ¿qué hizo? Dice, bueno, tú y yo somos iguales. Tú no te vas a alzar, porque si tú hablas con Dios, yo también. Eso está en la Biblia, eso no es invento. Entonces dice la Biblia, la rebelión de Coré. Porque Coré se rebeló no contra Moisés, porque Moisés es verdad que era igual que él. Y es verdad que los mismos privilegios de Moisés le podían tocar a Coré. Los mismos privilegios suyos son los míos y los míos son los suyos, porque delante de Dios somos parejos. Ahora el problema es ¿qué quiere Dios? Dios dijo Moisés, no dijo Coré. Y como Dios dijo Moisés y no dijo Coré, es Moisés. Y no importa lo que Coré brinque y patalee, es Moisés. Por eso decimos que no hay democracia. En Dios no hay democracia. Dios escoge a uno y usted dice, pero ese es el más bruto. Ese es el que menos sabe. Ese es el más flaco. Bueno, pero fue el que Dios escogió. Y si tú quieres, cámbialo. Cambia eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice la Biblia que se fueron a una disputa Coré y Moisés. Y Moisés le dice, vamos adelante del tabernáculo, vamos a poner a prueba esto. Vamos a hablar con Dios. Vamos a comunicarnos con Dios para que Dios elija. Porque en ese tiempo se resolvían las cosas fácil. Vamos a la presencia de Dios. Y como Dios es justo y perfecto, no es de que un favoritismo con aquel. No. La voz de Dios, la voluntad de Dios es la que se establece, querramos o no querramos. Usted mire, usted gana la elección aunque tenga 4 veces más votos que el otro delante de Dios. O 4 veces menos votos que el otro. Eso no importa. Porque delante de Dios no funcionan los votos. Delante de Dios no hay junta central electoral. Delante de Dios lo que hay es su palabra. Y cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés era tartamudo. Y habían otros que eran una lumbrera, eran unos intelectuales, unos elocuentes, que hablaban lindísimo. Y la gente lo amaba y lo quería y lo conocía. Pero Dios llama un tartamudo. Y dice él mismo, yo no puedo, porque yo no sé ni hablar. Y dice Dios, pero es a ti que te quiero. Y te voy a poner un vocero. Y puso a Aarón. El vocero de Moisés era, o sea, la voz de Moisés era Aarón. Entonces Coré se quiso equivocar. Hermano, no se equivoque con Dios. No nos equivoquemos con Dios. Tratemos de averiguar cuál es la voluntad de Dios y no nos pasemos de contento. Porque chocar con Dios es lo peor que podemos tener nosotros. La Biblia dice que se fueron a una disputa, a un desafío. Moisés sabiendo, porque Moisés estaba seguro. No era que Moisés quería estar en ese puesto. A Moisés no le interesaba. Porque mire, luchar con gente, eso es lo más difícil que hay. Usted luche con 200,000 caballos, vaca, chivo, ovejo. Pero usted lucha con 10 gente y tiene problemas. Porque los 10 no están de acuerdo. Usted hace una directiva de 7 y hay 4 contra 3. La hace de 5, hay 2 contra 3. Y siempre habrá una disidencia. Porque así somos, porque somos inteligentes. Y dice alguien, cada cabeza es un mundo. Imagínese usted los mundos chocando. Entonces Moisés le dice, pues esto lo resolvemos fácil. Esto es fácil de resolver. Vamos a la puerta del tabernáculo, vamos a la presencia de Dios y vamos a pedirle a Dios que Él resuelva esto. Y sabe lo que dice la Biblia,
que se abrió la tierra y se tragó a Coré y a todos los que estaban con Coré. Y Moisés se quedó limpiecito y sin oposición. Democracia sin oposición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso está en el libro de Número 16 y lo de Balaam en el libro de Número capítulo 22. Esa es la democracia de Dios. Dios tiene democracia con un solo partido, el de Él. Él hace su voluntad porque Él fue el que nos creó. Entonces, la conducta del camino de Caín debemos evitarla por el bien de nuestras almas. La rebeldía, la contradicción, el lucro, debemos evitarlo por nuestra salvación. Dice Judas 12, porque también son egoístas los que siguen este camino. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, se apacientan a sí mismos. El que sigue el camino de Caín es egoísta, es avaro y es codicioso. Se ama a sí mismo y le importa que el otro se muera, aunque se muera de hambre. Entonces, cualquier persona que usted ve por ese camino, ya usted sabe que su fin es fatal. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros revisemos cuál ha sido nuestra conducta y seamos honestos. Porque a veces todo el mundo sabe que yo soy malo, menos yo. Todo el mundo conoce mi debilidad, menos yo. Entonces el primero que debe reconocerla soy yo. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando estaba en la pocilga? He pecado contra Dios y contra mi padre. He violado preceptos divinos y sociales. Yo, y me levantaré, yo, e iré a mi padre, yo, y yo le diré, he pecado contra ti, contra el cielo. O sea, el primero que reconoce su maldad fue él. Por eso pudo ser recuperado. Pero el problema nuestro muchas veces es que todo el mundo sabe mi debilidad, menos yo. Yo lo defiendo, yo lo hago, y no, es que tú no me entendiste. Pero tampoco aquel entendió, ni el otro, ni el otro. Nadie te entendió, solamente te entiende tú. Se apacientan a sí mismos. Ese es un camino equivocado. Si usted siempre tiene la razón, si usted todo lo quiere para usted, si usted no piensa en el otro, en su prójimo, revise su camino, porque la Biblia dice que ese es el camino de Caín. Y el camino de Caín es la desgracia total. Y Dios no se va a tragar ese cuento que tú no lo sabías. Entonces lo primero es que la conducta del camino de Caín era egoísta, una conducta egoísta, el ego. Lo segundo es que era estéril. No dan beneficio como las nubes sin agua y los árboles otoñales, ni sombra ni agua. El que sigue el camino de Caín solo produce guasábara, espinas, caldos. No produce nada aprovechable. Los que siguen el camino de Caín son estériles, son como los árboles otoñales que se le caen todas las hojas, ni flores, ni hoja, ni rama. Están en proceso, ni sombra, ni nada. Así son los que siguen el camino de Caín. Y quizá nosotros conocemos personas. Y quizá nosotros mismos debemos hacer un análisis. Yo soy como tan solitario. A nadie le agrada estar conmigo. Me reprochan mucho. A veces llego a una reunión y poco a poco cada uno se va desapareciendo y me dejan solo. ¿Por qué? Averíguate. Algo hay en ti que no es potable, agradable para los otros. Entonces dice que son estériles. En tercer lugar, inconstante, dice el versículo 13. Estrellas erráticas. Estrellas, pero erráticas. Porque el estrellato le gusta a todos. A todo el mundo le gusta el brillo.
el que los reconozcan. Estamos en el tiempo del reconocimiento, del trofeo, de la grandeza, de que tú eres lo mejor, de que tú vales mucho y quiere que te lo reconozcan. Es una debilidad humana, natural. Entonces, dice aquí que son estrellas, pero erráticas. O sea, un día están aquí, otro día están allí. Y llevándolo a otro contexto, usted sabe que en Hollywood hay muchas estrellas. En la política hay muchas estrellas. En el comercio y la economía hay muchas estrellas. Pero esas estrellas tienen que ser estables. Porque si no son estables, se caen y se destruyen a sí mismas. ¿Y cuánto no ha visto usted que han subido hasta la cima y después se desploman? Porque son estrellas erráticas. No permanecen en un sitio. Cambiantes y novedosos. Hay personas que cambian tanto que no hacen nada. Usted trata con ellos 1 año, 2 años y son una lumbrera. Dice, oye, pero qué inteligente. Y pone un negocio y florece. Pero cuando usted vuelve ya lo quitó. Porque es que es tan inteligente que no aguanta tener una sola cosa. Dice, yo puedo hacer muchas cosas más. Cambiantes y novedosos. Y muy al día. Porque le gusta el relumbrón. Le gusta ser atractivos. Llamar la atención. Eso son conductas del camino de Caín. Gente que se preocupa por la fachada. El qué dirán. Cómo me ve el otro. No lo que yo soy. No lo que yo tengo. Sino cómo me veo. Porque lo de afuera, la fantasía. Caín se distinguió por eso. Y los que siguieron su camino también. Pensaron en la primera impresión. Y que la gente creyera de él lo que él no era. El Señor llamó a eso hipocresía o fariseísmo. Gente que se preocupa porque usted crea que es santo. Pero no lo cuestione, no lo busque, no lo puye, porque explota. Al Señor no lo vamos a engañar. Yo me preocupa mucho ver cierta actitud del carácter del cristiano. Porque ser cristiano no es ser cualquier cosa. En la Biblia el concepto de cristiano es una persona que ha sido transformada, cambiada, muerto y resucitado. Todas esas debilidades del carácter, toda esa ira, toda esa arrogancia, toda esa avaricia, todas esas cosas se quedan abajo. Y yo me levanto como un nuevo hombre, manso, humilde e inteligente. Porque el inteligente busca a Dios. El verdadero inteligente sabe que aquí todos caben. El verdadero inteligente sabe que la grandeza, la riqueza y la lumbrera humana es temporal. Todo esto primero lo encontramos aquí. No lo trajimos nosotros. Estaba aquí cuando llegamos. Y nos vamos de aquí y lo vamos a dejar en el mismo sitio. Entonces hay gente que cree que si no consigue una jipeta del año se va a morir. Cuando tú naciste había jipeta. Y cuando te vayas van a quedar la jipeta. Entonces cuida tu alma. Cuida tu relación con Dios, que es lo importante. Lo demás es basura, dice Pablo. Y dice el versículo 16 de Judas. Además, dice el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso sí se parece a muchas cosas que están pasando hoy. ¿Cuántos adulones hay? Ay, Dios mío. Usted inmediatamente la mente se le va a la política. Bueno, ahí es que hay más. Pero en las iglesias también hay. En la vida social también hay adulones. Le llaman tumpapolvo o limpiasaco. Son gente que viven dándole coba al otro para conseguir algo. O sea, no son sinceros. Pero hay algunos que le gusta, aunque sepa que es mentira, le encanta. Que le den su cobita y su cosa. Y se quedan así, orondo. Ese es el camino de Caín. El fin es muerte.
El fin es destrucción. Por eso es que hay que analizarse, autorrevisarse, para no caer en el gancho de Caín. Aduladores para su propio provecho. Y fíjese, el que adula quiere que lo adulen. Eso se ve muy fácil. Yo adulo al de mayor rango, pero yo exijo al de menor rango mío que me adule a mí, porque es una cadena. Es de adulón en adulón. Entonces ese es el camino de Caín. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué estas palabras tan fuertes están en la Biblia? Porque a veces, Señor, como que falta la ética. ¿Por qué el Señor es tan duro, tan claro? Porque nos ama. Porque te ama, amigo. Porque esa vida no tiene resultados positivos. La vida que va por el camino de Caín, su destino es muerte. El camino de Caín, su destino es el infierno. El camino de Caín aquí en la tierra es falta de paz en el hogar, falta de armonía en el hogar, controversias en el hogar, discusiones, pleitos y riñas. Y por eso usted ve la violencia como está. Porque el camino de Caín incluye violencia intrafamiliar. Incluye mentira, incluye egoísmo, incluye engaños, incluye muchas maldades que cuando nosotros descubrimos que estamos en ese camino y lo dejamos, por eso es que invitamos a la gente a que entregue su vida a Cristo. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que cambies el camino. Que dejes el camino que te lleva a un destino fatal y cambies a un camino seguro que te lleva a la patria celestial. Esto lo determinamos nosotros aquí. Porque la Biblia dice que después de la muerte no hay de Dios y salvarme. Aquí tengo la oportunidad de despreciar a Dios y perderme. Aquí tengo la oportunidad de llevar a Cristo a mi corazón y a mi casa y que mis hijos y mi mujer vivamos en armonía y en paz. Aquí tengo la oportunidad de abandonar a mi familia, abandonar a la mujer y cambiarla como se cambia un zapato. Yo hago lo que me dé la gana con mi vida, pero después de esta vida ya yo no voy a cosechar lo que me dé la gana, sino lo que sembré. Y quien manda me mandará para el sitio que me corresponda. Destino y camino de Caín. ¿Será ese nuestro destino o nuestro camino? El camino que llevas, el camino que llevamos, determina el destino. Y si vamos para la patria celestial, tenemos que dejar una serie de paquetes e irnos sin esos paquetes. Si no pensamos que nuestro destino sea la patria celestial, entonces hagamos como dice la Biblia, que le dijeron a Noé y a otros, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, haré lo que me dé la gana, que mañana me muero, y tierra, se acabó. Pero si mi destino es la patria celestial, entonces hay cosas que yo tengo que cambiar. Hay cosas que yo tengo que dejar y hay cosas que yo tengo que asumir. Yo tengo que a partir de ese instante ser un hombre o una mujer honesto, serio, respetuoso, valiente, dejar los vicios, dejar la mentira, dejar el engaño, amar a mi familia y amar a mi prójimo como quiero yo que me amen a mí. Si yo hago eso es porque yo voy a la patria celestial. Si yo no tengo destino, porque hay gente que no piensa en eso. El que no piense no cambia nada. Tú puedes, yo puedo no pensar en nada, pero el algo existe. Si no hay nada, como dijo uno de los pensadores, ¿sí? Y si no hay, y si lo que hay es nada, digo, el problema es que no, la nada es algo. La nada es algo y ese algo te está esperando. Así que vamos a revisar nuestro camino y vamos a tratar de que Dios nos ayude a enderezar nuestros pasos por el bien nuestro aquí, mientras estamos aquí, y por el bien nuestro después que salgamos de aquí. Un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, Señor.